En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado sobre seguimiento, sobre consagración, sobre algunos dones más propios de la mujer. Vamos a referirnos en estas dos últimas clases, vamos a referirnos a ese acompañamiento en clave esponsal, o ese seguimiento en clave esponsal que se define en buena parte por la palabra acompañar. Acompañar a Cristo, vivir sus misterios, vivir lo que Él vive, padecer lo que Él padece. Observemos que es propio del amor, propio de todo amor, eso, acompañar. Precisamente San Pablo en el capítulo número 12 de la carta a los Romanos nos habla de cómo en la vida cristiana hemos de llegar a ese nivel de llorar con el que llora, reír con el que ríe, que es como una especie de sintonía, pero no es una simple sintonía emocional, no es una simple empatía, es una comunión, coinonía, comunión de corazón, y esa comunión es fruto del amor. O sea que el amor hace que seamos compañeros de camino de Cristo. Esta expresión de ser compañeros de Cristo, por ejemplo, era muy querida por San Ignacio de Loyola. Acompañar a Cristo, pelear sus mismas batallas, llorar sus mismas lágrimas. Así como lo han vivido muchos santos, así también nosotros, y en particular vosotras, estáis llamadas a vivirlo. Vivir la espiritualidad del seguimiento esponsal, es decir, estar con Cristo, acompañar a Cristo. Cuando nosotros hablamos de acompañar a Cristo, pues tenemos que referirnos al camino que el mismo Cristo hizo. Hay un momento en los evangelios en que dos de los discípulos, Santiago y Juan, le dicen que quieren acompañarlo, y acompañarlo muy de cerca, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero es una gran ironía porque quieren acompañarlo en el triunfo, quieren acompañarlo en el poder. Una versión dice que fueron ellos, otra versión dice que fue la mamá, la que llegó allá a pedir un favor. Quiero que estos hijos míos se sienten el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Ellos querían acompañar a Cristo, pero acompañarlo en el triunfo, en la gloria. ¿Y recuerdas cuál es la respuesta que les da Cristo? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Eso significa, ya que queréis acompañarme en la gloria, ¿me vais a acompañar también en el sufrimiento? Ese es el sentido bellísimo que parece tener ese pasaje, sobre todo la respuesta que da Cristo. Porque acompañar a Cristo en las horas bonitas de gloria, de triunfo, eso es fácil. Acompañar a Cristo en las horas difíciles no es tan popular. Entonces lo que tenemos en nuestro tablero
es una colección de horas difíciles, una colección de momentos difíciles de Cristo. Porque también hay otra palabra de San Pablo que buscaréis en vuestros ratos libres, ya que no todo ha de ser rezar, comer, dormir. Hay que buscar ese pasaje donde Pablo dice: si con Él sufrimos, reinaremos con Él. De tal modo que lo propio de la esposa es sufrir con el amado. Bueno, lo propio de la esposa es acompañar al amado, pero como la vida de nuestro amado, que es Cristo, como la vida de nuestro amado es básicamente sufrimiento, porque ese es su camino, por eso lo que Él le promete a aquellos apóstoles es: podéis beber el cáliz que yo he de beber. Como ese es el camino de Él, entonces ser esposa de Cristo significa seguir ese camino. Seguir ese camino. Y lo que tenemos aquí es una colección de esos momentos duros. Más o menos es una colección, podríamos decir, cronológica. El anonimato se refiere al tiempo en Nazaret, aquellos primeros 30 años. El arrepentimiento no es arrepentimiento propio de Cristo, pero sí es dolor de Cristo por el pecado en la escena del bautismo. Soledad, pues hace referencia al desierto, pero también a tantos momentos en que Él experimentó esa soledad. El combate espiritual de nuevo hace referencia a las tentaciones. La popularidad parecería algo amable, pero no lo es. Todas esas ocasiones en que la gente decía que quería nombrarlo rey, eso suena como amable, pero repito, no lo es. El esfuerzo, el desgaste, el trabajo, luego la pasión, que ahí la resumimos en la palabra agresión. Pasión que no empezó. Pasión que no empezó con el momento del prendimiento en el huerto. En el Evangelio de Marcos, ya desde el capítulo 2, y son 16, ya se habla de las primeras oposiciones de aquellos grupos que bien conocemos: fariseos, escribas, saduceos, y luego finalmente la cruz. Entonces, saber acompañar a Cristo es pasar por todas estas etapas, vivirlas con Él, pero también vivirlas en Él. Ya que hemos mencionado a San Ignacio, la antífona, que no sé si es de laudes o de vísperas, del cántico evangélico de San Ignacio, retoma una frase de San Pablo: ojalá tenga yo una profunda experiencia de la comunión con sus padecimientos. Es muy hermoso ver que un hombre, pues tan claramente varón como San Ignacio, si lo piensas bien, tenía una espiritualidad esponsal. Y el nombre que él quiso para su comunidad tiene esta palabra: es la compañía de Jesús. Que Jesús no esté solo en la batalla, que Jesús no esté solo en el padecer, que Jesús no esté solo cuando es rechazado. Ese es el nombre de la compañía de Jesús, acompañar. Pero quiero destacar la frase que es de San Pablo, pero que la liturgia se la aplica a San Ignacio: ojalá tenga yo una profunda comunión con sus padecimientos. Entonces, el camino de la esposa es ir reproduciendo en su propia vida los momentos de la vida de Cristo.
Porque el solo recordar lo que él vivió, por supuesto que es muy edificante, es muy útil, pero solo recordar lo que él vivió no es toda comunión, no es toda la comunión que se espera de nosotros. La comunión que se espera de nosotros es el reproducir en nosotros, el llevar en nosotros, el vivir lo que él vivió, pero vivirlo con él y en él. Y ahí se aplica la frase de la misa: vivirlo por él, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Entonces, es muy fácil recordar la espiritualidad esponsal si uno va a misa, que yo entiendo que sois bastante asiduas a la misa. La misa es la mejor manera de recordar la espiritualidad esponsal. ¿En qué momento, por ejemplo, una monja totalmente entregada al amor de Dios, en qué momento una monja renueva su espiritualidad esponsal? Pues especialmente dentro de la Eucaristía, cuando levantándose las formas consagradas, se oyen estas palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Esa es la esposa. Entonces lo que hace una monja es coser cada uno de sus días, coserlo a Cristo. En la carta a los Colosenses, no sé si es en los 3 primeros capítulos, se habla de eso, de cómo nosotros estamos cosidos a Él, somos parte de su cortejo. Entonces la espiritualidad de una esposa es esa, es coserse a Cristo. Yo me agarro a Él y vivo con Él, por Cristo, con Él y en Él. De tal manera que voy cosiendo mis días a los días de Cristo, voy cosiendo mis días a Cristo. Esa es una esposa. Entre otras cosas, hay un tema teológico que por ahí hemos estudiado un poco con un grupo de consagradas allá en Colombia, que son las vírgenes seglares dominicas. Y con ellas hemos estudiado bastante de esta espiritualidad esponsal. Vírgenes seglares. Entonces comentábamos que en esto de hablar de espiritualidad esponsal, el plural no funciona. Cristo no tiene esposas. Cristo tiene esposa. ¿Y cuál es la esposa? Porque es una. Pues la esposa es la iglesia en primer lugar. Pero la esposa también es cada alma que le responde. Y la esposa, de un modo muy peculiar, es cada mujer consagrada. Pero el plural hay que evitarlo. Probablemente habréis notado que yo nunca utilizo el plural para referirme a la espiritualidad esponsal. El plural no cabe. Y de hecho cada persona consagrada, cada alma en gracia, cada alma santa, no siente que es una esposa, sino siente que es la esposa. Y es muy importante que tú no te sientas una esposa. El artículo indeterminado no cabe ahí. Tú eres la esposa. Pero ¿cómo puedo ser la esposa si hay tantas mujeres y tantos corazones que se dedican a Cristo? Pues aquí vuelve una reflexión muy bonita sobre la Eucaristía. Mire esto tan bonito de la Eucaristía. ¿Cuántas misas hay? Hay una misa. Pero se está celebrando misa en este momento en Madrid, en Barcelona, en Budapest, en Moscú, en Tokio. ¿Cómo así que hay una sola misa? Hay una sola misa. Pero se celebran muchas misas. Se celebra una misa.
Pero si son muchos sacerdotes, es un solo sacerdote. Y se celebra una sola misa. Pero si esta mañana tuvimos misa y allí en la parroquia también celebran misa, no, es una sola misa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebramos aquí lo que hacemos es unirnos al único sacrificio de Cristo. Nosotros nos unimos al único sacrificio del Señor, el sacrificio del cenáculo y de la cruz. Entonces no hay muchas misas, a pesar de que el plural ya se impuso, pero no hay muchas misas. Nosotros celebramos la única misa. Celebramos muchas veces la única misa, todavía esa expresión no es teológicamente perfecta. La mejor expresión es, muchas veces nos unimos a la única misa. Entonces un párroco que fuera así súper teólogo, no debería poner horario de misas. Debería poner horario de celebraciones en que nos unimos a la única misa. Eso sí es teología bonita. Y tampoco hay muchos sacerdotes. Hay un solo sacerdote. Bueno, pero usted no dice que es el Padre Nelson. Es que lo que yo tengo de sacerdote lo tengo en cuanto estoy unido a Cristo. De manera que, como ya decía nuestro querido San Agustín, cuyos 1600 años de fallecimiento se cumplen pronto, en el año 2030, 1600 años de la partida de San Agustín. Él decía, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. De tal modo que solo hay un sacerdote, solo hay una misa y solo hay una esposa. Y entonces cada religiosa que está consagrada a Dios, muy particularmente cada monja, ella no es una esposa, no, ella es la esposa. ¿Pero cómo va a ser eso? Pues lo mismo de la misa. Lo que tú haces es unirte al misterio único de la iglesia. Entonces tú te configuras, tú te vuelves iglesia. Tú eres la iglesia entera. Eso se nota en esta monja absolutamente bendecida. Qué gran santa, Teresa del Niño Jesús. Cómo ella se siente la iglesia. Ella siente que ella es la iglesia. Y bien guiados por el Espíritu Santo, los papas comprendieron que aunque era ella monja de clausura, era ella también patrona de las misiones, porque en ella estaba la iglesia. Eso lo entiende mucho mejor una mujer que un hombre. Uno tiene, como varón, uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para comprenderlo. La mentalidad holística, integral de la mujer, le ayuda a sentir que ella es la iglesia entera. Y que si padece algo, lo padece en nombre de la iglesia y como iglesia. Y cuando ora, es la iglesia que ora. Y cuando quiere que se extienda el evangelio, ella es la iglesia. Hay una identificación muy profunda entre cada alma en gracia y muy particularmente cada mujer consagrada y la iglesia. Entonces hay que evitar a toda costa la expresión esposas de Cristo, es repugnante. Tan hermosa que es nuestra teología. Hay un sacerdote, hay una misa, hay una esposa, una sola. Entonces, ¿qué hace la monja? ¿Qué hace una monja cuando vive esta espiritualidad? Ella va cociendo cada día, muy particularmente en la Eucaristía, ella va cociendo sus días al día eterno de Cristo. Entonces, si ella pasa por un día bueno, por ejemplo, porque llegó el día de su profesión, para muchas ese es un día muy feliz, ¿verdad? Cuando llega el día de la profesión es un día muy feliz, pues ella cose, su día es como un retacito de tela, y ella cose su pequeño día, lo cose a Cristo.
Llega otro día en que se siente enferma. Entonces ella cose sus dolores a los de Cristo. Otro día está un poco triste. Entonces ella cose su tristeza a Cristo. Así es como se vive la espiritualidad esponsal. Ha habido unos casos de identificación tan profunda con Cristo que han sucedido cosas raras. Mire esto que le sucedió tan raro a nuestra amiga de Siena, la cual vivió de un modo intensísimo lo de ser esposa, pero intensísimo. Los dones espirituales que suelen asociarse con ser esposa, todos los recibió ella. Por ejemplo, un anillo nupcial. Por ejemplo, el intercambio de corazones. Por ejemplo, las bodas místicas al modo de Teresa y de otras santas. Todo eso lo vivió Catalina. Una espiritualidad intensísima. Intensísima. Entonces, en alguna ocasión estaba ella muy enferma, tanto que se pensó que se iba a morir. Ella misma pensó que se iba a morir, le administraron la extrema unción, se murió. Eso pensaba la gente. De hecho, pues ella murió joven, murió de 33, hasta eso, ¿no? Murió de 33 años, allá en 1380. Pero antes de esa muerte, la muerte para la eternidad, ella tuvo esa enfermedad. De muy mal aspecto estaba, postrada en cama. La gente dijo, se nos fue. Ya la lloraban por muerta. Entonces, su confesor, de varios que tuvo, el principal fue un dominico, Raimundo de Capua. Raimundo fue allá donde ella estaba, pues a orar y a despedirla. Y entonces Raimundo estaba haciendo oración junto al lecho de esta monja. Bueno, ella no era monja, ella era virgen consagrada. El nombre técnico que ellas tenían era hermana de la penitencia de la Tercera Orden de Santo Domingo. Pero es un tipo de vida que después prácticamente desapareció. En todo caso, pues ella vivía su consagración virginal y su espiritualidad esponsal y estaba ahí muriéndose en esa cama. Y llega Raimundo a hacer oración. Raimundo cierra sus ojos, hunde la cabeza entre las manos, ora por Catalina. Cuando abre los ojos, resulta que la cara de Catalina había cambiado y resulta que el que estaba ahí era Cristo. Entonces Raimundo vio a Cristo crucificado ahí, vio el rostro de Cristo crucificado en su pasión ahí. Eso pasa cuando una mujer vive la espiritualidad esponsal. Estaba ella tan unida a Cristo, Cristo tan unido a ella, que la pasión de ella era la pasión de Cristo. Es importante coser cada uno de nuestros días al misterio de Cristo. Es muy importante que en ese acto de unión con Cristo como esposa, la mujer consagrada se haga esta pregunta, que para mí es la pregunta fundamental de la espiritualidad esponsal. ¿Qué hay en mí que no se pueda coser a ti? ¿Qué hay en mí que no se pueda unir a ti? Porque evidentemente lo que está en mí y no se puede unir a ti, Cristo, es infidelidad mía.
Es rebeldía mía. Entonces demos ejemplos. Supongamos el caso de una monja que ella considera, hace rato que no hablamos de ella, ya la habíamos mencionado aquí, ella considera que tiene el perfil perfecto para abadesa. Ella se mira hacia el espejo y dice, tengo el perfil de abadesa. Bueno, esta monja tiene perfil de abadesa, cree ella, y empieza dentro de ella todo un proceso de vanidad y de orgullo, y después de intriga y de política, y con quién me hago amiga, y a ver, ya cuento con tantos votos. Supongamos que esta mujer ha caído en eso, porque esa es una caída. Esta mujer ha caído en eso y ya está haciendo politiquería, lo que tanto critica el Papa Francisco. Ya está haciendo intriga y politiquería, a ver cómo me eligen, cómo la logro. Ya casi está. Ella mira la silla abacial y dice, será mía. Pero esa monja que tiene aspiraciones de poder, resulta que entra a la capilla de su monasterio y por obra y milagro del Espíritu guarda silencio y se acuerda de que ella es la esposa de Cristo. Entonces ella tiene que hacerse esta pregunta: estos deseos míos de poder y este manejo de intrigas y politiquería que yo estoy haciendo, esto se le puede pegar a Cristo. Esto se puede coser a Cristo. Obviamente no. Lo que no le puedas pegar al crucifijo, lo que disuene en el crucifijo, disuena en tu vida. Esa es la espiritualidad esponsal. Si tú tienes unos deseos absurdos de poder, deseos absurdos, ridículos de poder, esos deseos de poder, ¿cómo se ven en la cruz? ¿No es verdad que se ven ridículos? ¿No es verdad que disuenan con el concierto de amores que es el cuerpo de Cristo crucificado? ¿No es verdad que tus deseos de poder disuenan ahí? No tienen nada que ver con ese cuerpo santísimo, con esa alma purísima, con ese corazón sagrado. Lo que no puedas unir a Cristo quiere decir que es adulterio tuyo, es rebeldía tuya. Entonces el trabajo nuestro es vivir de tal manera que todo lo que somos, pensamos, decimos, sentimos, todo, absolutamente todo se pueda pegar a Él. Y aquí hay una analogía que es fuerte, pero todos la vamos a entender muy bien. Y es la analogía de la relación íntima entre el marido y la mujer. ¿Cómo se juntan completamente esos cuerpos? ¿Cómo se entregan completamente? Según la expresión del Cantar de los Cantares, mi amado es para mí y yo soy para él. Así como se juntan completamente esos cuerpos, así tiene que juntarse la vida de la esposa de Cristo con el esposo. Entonces yo tengo que afinar el oído y preguntarme, ¿qué disuena? ¿Qué disuena? Otro pecado que denuncia el Papa Francisco, el chisme, la murmuración. Esa facilidad con la que hablamos y hablamos con tanta liviandad y muchas veces con tanta falta de caridad de otras personas. ¿Dónde caben mis murmuraciones? En el cuerpo de mi amado. ¿Dónde caben? ¿Dónde se verán bien? ¿Se verán bien esas murmuraciones junto a la llaga de sus pies? ¿Se ven bien esas murmuraciones mías junto a su corazón o entre sus espinas?
Claro que no. Entonces, el trabajo de la esposa de Cristo es continuamente preguntarse, ¿qué tengo yo que no cabe en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de mi amado? Porque yo quiero ser sola de Él, quiero ser completamente de Él. Entonces, lo que no quepa ahí, en su cuerpo, en su boca, en su mirada, en su corazón, lo que no quepa ahí, me está haciendo daño a mí. Lo que no cabe en Él no debe caber en mi vida. No debe caber en mi vida. Entonces no debe caber en mi vida mentira alguna, ni murmuración alguna. Ningún pecado, ni de pereza, ni muchísimo menos de impureza. No puede caber en mi vida, no debe caber en mi vida. Lejos, lejos, fuera de mí, todo eso. ¿Por qué? Porque yo soy todo de Él, yo soy toda de Él. No cabe nada más. Entonces mi examen de conciencia, por ejemplo, en completas, ahora tengo una manera de hacerlo mejor. Porque ahora mi examen de conciencia es examen de esposa. Y yo te puedo asegurar que el examen de conciencia de una esposa es algo muy exigente. Porque la gran pregunta es, ¿qué es lo que no cabe en el cuerpo de Él, pero que sí está en mi vida? Y eso que está en mi vida y que no cabe en el cuerpo de Él, es veneno que yo cargo. Es lepra que yo cargo. Es un pedazo de gangrena que voy paseando. Eso no puede seguir en mi vida. Mi vida ha de limpiarse. Ha de limpiarse. ¿A imagen de qué? De la esposa. ¿No es que yo soy la esposa? ¿Y cómo se describe la esposa? La esposa se describe como la Nueva Jerusalén. Yo vi la ciudad santa, que descendía del cielo como novia ataviada para su novio. Como ya os conté, tengo mi amiga que se casa, que ya se va a casar el próximo lunes, Dios los bendiga a ellos. A mí me da tanta ternura, además que desarrollar este tema con vosotras y tener a mi amiga que se va a casar, pues imagínate, eso tiene un efecto muy particular en mí. Porque es que ella me va contando, ¿no? Como somos así muy amigos, ella me va contando día por día la preparación para su boda y lo que significa para ella. Bueno, Dios la bendiga, ¿no? Pero es impresionante. Es impresionante. Es decir, yo veo en ella lo mismo que estamos diciendo aquí. Con la diferencia de que lo de ella, pues, tiene todas las limitaciones del amor humano y tiene la fecha de caducidad del matrimonio. A ningún matrimonio les gusta cuando uno les dice que su matrimonio tiene fecha de caducidad. En cambio, el matrimonio de una consagrada no tiene fecha de caducidad. Eso es una maravilla. Entonces, el examen de conciencia de una consagrada es una cosa muy seria, muy, muy seria. Y observa una cosa, que como se trata del ser, incluye lo más íntimo de tu corazón, lo más profundo de tus pensamientos, lo más querido de tus deseos. Incluye todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu historia. Ahora compárame eso con las religiosas que se miran únicamente como trabajadoras. Qué poco sabe, qué mal sabor deja eso. Una trabajadora. La esposa es esposa a todas horas. Dormida es esposa. A muchos hombres casados, felizmente casados, les conmueve muchísimo ver a sus amadas cuando duermen. En mi juventud había un cantante relativamente popular, un argentino llamado Leonardo Fabio, y él cuenta en una de sus canciones los sentimientos que despierta ver a su amada
Dice con esa forma de conjugación que tienen los argentinos: sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Se siente abrumado. ¡Qué tesoro de mujer que yo tengo! Y la otra por allá dormida, roncando, apenas suelo. No sabemos si se le escurre la baba también. Pero él: sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Entonces uno tiene que pensar, sobre todo, es que eso es más fácil si es mujer la que lo piensa. Tiene que pensar la mujer cuando se duerme que él me ama todo el día y toda la noche. Él me ama todo el día y toda la noche porque yo soy su esposa siempre. Qué triste, qué insípida, qué pálida se ve cualquier otra forma de describir la vida religiosa femenina cuando uno empieza a entender esto. Dime qué se compara con lo que estamos diciendo aquí y ojalá lo pudiéramos decir mejor. ¿Qué se compara con eso? Para ver simplemente a una trabajadora. Si uno ve a la trabajadora durmiendo, lo que dice es: está recargando batería. Entonces, la esposa cuando duerme es amada, está siendo amada. Sos demasiado para mí. La esposa cuando duerme está siendo amada. La trabajadora social cuando duerme, recargando batería. Yo a veces pienso que esas religiosas tienen una etiqueta aquí que dice 68%, 85%, 94%, 99%, 100%. Despiértese a trabajar. Ya se recargó, a trabajar otra vez. Y se despierta y trabaja. Y luego vuelve y se recarga. No. Es decir, cuánta pobreza se ha metido en la Santa Iglesia. Pero eso no era así antes. Por eso digo, hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX, hablar de religiosa era hablar de espiritualidad esponsal. Eso era así. Y todos estos grandes padres de la Iglesia, ellos escribían documentos tan finos, tan llenos de delicadeza y de amor para hablar de lo que es la consagración de una mujer a Cristo. Eso no hacen sino echarles a ustedes elogios y las tratan de, sois flores y sois no sé cómo. Luego uno las conoce y dice, bueno, más o menos. Un tantico marchitas, pero todos esos padres de la Iglesia no saben ya qué más elogios. Esos son gemas preciosas, flores perfumadas, luces en el cielo, como ángeles. Y de todo eso para llegar a trabajadoras a bajo sueldo. ¡Qué tristeza! ¿No es maravilla que muchas mujeres digan, pues para ser trabajadora, mejor trabajo en el Banco Santander o en la Caixa, que parece que paga mejor? O sea, para ser trabajadora, mejor trabajo en otra parte. Me visto bien, me perfumo como a mí me gusta, recorro el mundo, voy a los grandes centros financieros, me vuelvo una gran ejecutiva. ¿De dónde vienes, gran ejecutiva? Vengo de Bruselas, estaba cerrando ¿cómo se llama esto? Un contrato, estaba cerrando un contrato.
¿Y te parece si nos encontramos? Oh, gran ejecutiva, ¿te parece si nos encontramos? Quizás para una cena la semana entrante. No, no puedo, tengo que ir, tengo viaje a Nueva York y ni te digo cómo sigue el año porque me espera Sydney y no sé. Esa es la vida que le atrae a mucha mujer hoy. Entonces, ¿cómo vamos a competir con esas mujeres si nos presentamos simplemente como trabajadoras? Ay, qué tristeza. Por supuesto que trabajo sí hay, por eso está la palabra esfuerzo. Claro, hay que trabajar. Si no se hacen las tejas, las magdalenas, y hay que trabajar. No se puede pasar uno el día sentado en la capilla. No, hay que trabajar. ¿Cómo trabaja una esposa? ¿Cómo trabaja la esposa? Pero trabaja para su amado. ¿Sabe para quién está trabajando? Pero limitar la vida religiosa a trabajadora. No, para ser trabajadora, sigo mi vida de alta ejecutiva. Te noto un poco desmejorada, te noto como un poco cansada. Es que estoy haciendo mi segundo doctorado. Es un centro financiero que tiene sede en Helsinki. Gracias a Dios, pues, están haciéndolo entre alemán e inglés, que ya los domino. Esa es la vida que quiere mucha mujer hoy. Entonces, ¿cómo compites con eso? Tú con eso no vas a competir diciéndole, bueno, ahora a trabajar aquí. No, para trabajar sigo en Helsinki. Sigo allá. Llevo vida de alta ejecutiva, a conocer los mejores hoteles, las auroras boreales que no se ven en Badajoz. En Montijo tampoco se ven, ni en Carmona. Entonces, más bien me voy a conocer las auroras boreales y los fiordos y todas esas cosas interesantes. Bueno, la esposa de Cristo va uniendo su vida a Cristo, pero nos sirve mucho ver momentos de la vida de Cristo para identificar esos momentos de la vida de Cristo con nuestra propia vida. Entonces, a medida que uno va estudiando la vida de Cristo, o sea que la va conociendo, no simplemente con conocimiento intelectual, sino con ese conocimiento del corazón, entonces uno crece en la espiritualidad esponsal. Veamos algunas reflexiones sobre cada uno de estos momentos. Creo que alcanzaremos a ver uno o dos ahora y los otros en la última clase. Porque esto se acabó, Dios mío. Se acabó. Entonces empezamos con el anonimato. La mayor parte de la vida de Cristo fue anonimato. Si hacemos proporciones, más del 90% de la vida de Cristo fue anonimato. Él era el hijo del carpintero. Trabajaba en una pequeña aldea en Galilea. Luego murió su padre virginal, San José, murió. Entonces quedó él con la mamá. Trabajaba, oraba, estaba oculto. Tiempo de ocultamiento. Es muy importante ponderar la fecundidad de ese ocultamiento. Hermanas queridas, consta que Cristo quedó enamorado de ese ocultamiento. ¿Cómo lo sabemos? Mira, ¿recuerdas el Sermón de la Montaña? ¿Y recuerdas cómo Cristo utiliza una expresión entocriptó, en el secreto, en lo oculto? Cuando vayas a ayunar, siempre se nos lee el miércoles de ceniza. Cuando vayas a ayunar, no pongas la cara más fea de la que la tienes. No, así no dice. No desfigures tu rostro como los hipócritas. No desfigures tu rostro como los hipócritas.
que esperan recompensa de la gente. Ese día lávate, perfúmate, para que tu ayuno lo mire la gente, sino tu Padre que ve ¿qué? En lo escondido. Cristo quedó enamorado de lo escondido. Mi Padre ve en lo escondido. ¿De dónde crees tú que salió el Sermón de la Montaña? Pues el Sermón de la Montaña tuvo largo tiempo de cocción en esos años de ocultamiento. Tu Padre que ve en lo escondido. Cuando vayas a orar, que no suenen las trompetas diciendo atención, atención, voy a orar. No, enciérrate en tu habitación. Habla a tu Padre en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Vendrá tu recompensa de tu Padre. O sea que Cristo estaba enamorado de lo escondido. Entocriptó. En lo escondido. En el secreto. Y esa espiritualidad ha de cultivarla la esposa de Cristo. Lo escondido. En lo más profundo de mi corazón. En el secreto más profundo de mi corazón. Si no se cultiva una espiritualidad de lo escondido, se cultiva una falsa espiritualidad. Una caricatura de espiritualidad a la que yo no tengo que buscarle nombre porque Cristo ya se lo dio. Se llama hipocresía. Entonces hay que cultivar la espiritualidad de lo escondido, de lo profundo del secreto. Y hay que utilizar jaculatorias como por ejemplo, desde lo profundo de mi corazón, en lo profundo de mi alma te amo. Es muy importante que nuestro día tenga el ritmo de esas jaculatorias que desde lo profundo del corazón conectan con el Señor. Por supuesto, hay una forma de vida que es la vuestra, que está construida alrededor de lo escondido. Alrededor de lo escondido. Por eso hay que pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo, hermanas queridas. Pedir mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque hay una cierta idea de que hay que hacer visible la vida contemplativa. Hay que hacerla visible. En parte sí, en parte sí. Pues no se nos olvide que algunos autores, como por ejemplo San Atanasio, o como Juan Casiano, hablaron de la vida oculta en el desierto y de la vida monástica. O sea que sí hay que difundir algo de esta vida, sí hay que difundirla. Incluso quienes tienen una clausura pues como más extrema, es decir, los cartujos, han permitido que se hagan documentales sobre su vida. O sea, no está mal que se difunda algo, que se dé a conocer algo. Eso no está mal. Además, eso tiene también un bien que está en términos de saber que vivimos ante el rostro de la iglesia, que no somos una especie de isla o una especie de secta incluso. Está bien que se sepa algo, pero es muy difícil encontrar el punto exacto, porque la vida contemplativa es vida oculta. No vamos a idolatrar las rejas, los candados, las llaves, no. Entendemos que es fundamentalmente vida contemplativa y que la clausura es un medio para, eso lo entendemos. Pero que no nos vaya a suceder que por relativizar tanto el aspecto de la clausura, relativizarlo hasta el punto de no vivirlo, entonces nos empieza a suceder que perdamos este elemento del ocultamiento, porque es que ese elemento es importante. Ahí es donde tenemos que orar por hermana Teresa, presidente de esta federación, y por todas las que están reunidas. Entiendo que a partir de hoy, allá en Madrid,
Hay que orar mucho por ellas, que tengan las luces para encontrar los términos, las palabras, los modos más exactos, mejores, porque no es nada fácil ese discernimiento. Hay que orar mucho, mucho, para que tengan ese discernimiento, porque no vamos a caer en la idolatría de la clausura, pero tampoco vamos a caer en tanta relativización de la clausura que perdamos este elemento espiritual. Eso no se puede caer tampoco. Hay que amar la clausura. Hay que amar el ocultamiento. Porque finalmente también, incluso en los de vida activa, los que somos de vida activa o activa y contemplativa, se supone, también nosotros tenemos que amar el ocultamiento, porque la vida al final nos va a ocultar. En el convento donde yo vivo, viven 3 exprovinciales. Yo convivo con 3 exprovinciales, que todos fueron en su momento provinciales míos. ¿Cuál 3? 4. Ay, Dios mío. 4 exprovinciales viven ahí en mi convento. ¡Qué impresión! Bueno, la mayor parte de ellos, obviamente ya gente mayor, la mayor parte de ellos no solo están retirados o jubilados o como lo quieras decir, sino que están realmente ocultos. Estos exprovinciales, ya mayores, en su momento fueron muy visibles, pero la vida te va a terminar ocultando. Entonces la espiritualidad del ocultamiento, del anonimato, de la discreción, del desaparecer, es una espiritualidad preciosa, porque es la espiritualidad de la semilla que desaparece en la tierra. Salvo experimentos científicos, las semillas no florecen, o mejor dicho, no germinan. Las semillas no germinan así a vista de todos, no, la semilla desaparece. Entonces, desaparecer es importante. No lo vamos a idolatrar, repito, pero es importante. Hay que desaparecer. Vivir esa espiritualidad del anonimato. A veces es más fácil vivir la espiritualidad del anonimato ante el mundo que en el mismo monasterio. Me explico. El anonimato no es solamente que estamos aquí en clausura y vivimos la clausura y casi no salimos de clausura. Conclusión, vivimos el ocultamiento, la espiritualidad del ocultamiento, el anonimato junto con Cristo. El anonimato frente al mundo está muy bien, felicitaciones. Pero hay otro anonimato que es importante, es el anonimato en el mismo monasterio, que consiste básicamente en no buscar protagonismo alguno, no pretender ser tenido en cuenta en todo, no pretender que mi opinión tiene que cumplirse, no pretender que tienen que nombrarme de algo, no pretender que mi obra tiene que verse o ser agradecida. La espiritualidad del ocultamiento llega al monasterio también y se vive también en el monasterio. También ahí hay que vivir la espiritualidad del ocultamiento. Esa es una manera muy hermosa y a veces muy difícil de morir. Pero si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Es una manera de morir. Entonces evitamos todo protagonismo, evitamos imponer nuestras ideas, no nos callaremos. Si en una reunión de comunidad hay que decir algo, porque estamos, por ejemplo, en capítulo, pues se dirá, claro. Si en una reunión de comunidad, que es un recreo, cabe decir algo simpático que va a darle alegría a las hermanas, pues se dice. Pero todo el tiempo mi actitud ha de ser la de Cristo, ese desaparecer. Eso es importante. Tu Padre que ve en lo secreto, atesorar tesoros en el cielo, desaparecer, eso es importante.
Pero hay que darle alguna visibilidad a la vida religiosa. Pues sí, por eso tenemos que pedirle a Dios que dé la gracia del Espíritu. Han hecho películas muy buenas, o sea, documentales muy buenos, sobre trapenses, sobre cartujos. Esa espiritualidad del ocultamiento, entre otras cosas, significa que el protagonista sea Cristo. Es decir, que se pueda cumplir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso viene la pregunta, ¿y puede vivir la espiritualidad del ocultamiento aquel que por su propia vocación pues tiene que ser visible? Sí la puede vivir, en la medida en que aplica lo de Juan Bautista. Yo tengo que disminuir, él tiene que crecer. Entonces, ¿cómo puede vivirlo, por ejemplo, un predicador, un misionero, un obispo? ¿Cómo puede vivir esta espiritualidad? Pues en la manera en que anhela que solo Cristo sea conocido. Que solo Cristo sea conocido, amado y obedecido. Hablemos un poco, para cerrar esta parte, hablemos un poco de la espiritualidad del arrepentimiento, que esa realmente no es la palabra más adecuada ahí. Pero era para que nos acordáramos de lo que sucedió en el bautismo, porque dice que en el bautismo la gente iba a bautizarse donde Juan y confesaban sus pecados, dice, ¿no? Confesaban sus pecados. ¿Qué hacía Cristo allá? Pues Cristo no era pecador, pero Cristo estaba uniéndose a la fila de los pecadores. Del Padre Pío se cuenta, y de un compañero suyo, también capuchino, se cuenta algo que me parece muy hermoso. De hecho, se dice más del compañero de él. El compañero de él no era estigmatizado, ni vivía en San Giovanni Rotondo. Pero fíjese que es tan poco conocido el compañero de él. Yo sí he oído el nombre, pero no me acuerdo. Bueno, este bendito fraile capuchino, como el Padre Pío, era un gran confesor. Confesaba mucha gente. Y lo que recuerdan muchos es la ternura de este confesor, de este fraile. ¿Ternura en qué sentido? Ternura en que él entendía que había que poner una penitencia, porque es propio del sacramento de la confesión y tiene un valor pedagógico y un valor también de restitución. Pero como él era tan tierno, digno hijo de nuestro Padre San Francisco, como este padre era así, pues tan supremamente tierno y todo, le parecía demasiada carga para los demás. Entonces, mire lo que hacía, que yo no sé si esa es una buena idea, parece que sí. Entonces él decía, bueno, y por penitencia de tus pecados vas a hacer esto. Pero como eso puede ser muy pesado para ti, entonces lo voy a hacer yo mejor. O sea, qué dulzura de corazón, qué ternura tan bárbara. Lo importante es que se haga esa penitencia. Pero como no quiero recargarte a ti, entonces mejor la hago yo. Entonces él se la pasaba haciendo penitencias que él mismo ponía a los penitentes. Oye, yo digo, hay gente de mucha dulzura, ¿no? Uno que no ha sido así, ni probablemente es así. Uno que no ha sido así, uno se asombra. Realmente cuánta ternura en esos corazones. Pero mire que eso fue lo que hizo Cristo. Hay que restituir por todo el daño que ha causado el pecado. Pero como no podréis vosotros, porque las fuerzas no dan para tanto, entonces lo voy a llevar yo. Esa es la ternura de Jesús. Y hay que recordar aquí otro pensamiento de doña Catalina, cuando dice, eres como un médico, le dice a Jesús, eres como un médico.
Y nos viste tan débiles en nuestra enfermedad que decidiste tú tomarte nuestra medicina. Así como aquel fraile bendito se tomaba la medicina él. Has llevado una vida de tanto pecado, está tan frágil tu voluntad, que es difícil que cumplas la penitencia que debes hacer. Pero como hay que hacer la penitencia y te veo tan frágil, la voy a hacer yo. Yo te doy la absolución y tú vete en paz. Y quédate tranquilo que yo hago la penitencia. En esa se la pasaba. Pero eso es como Cristo. Realmente Cristo fue el que nos dijo, yo hago la penitencia. Yo hago la penitencia. Porque no podréis resistir con lo que habría que hacer para reconstruir la imagen de Dios arruinada por vuestros pecados, con todo lo que tendríais que hacer para restituir la imagen de Dios en vuestros corazones, de una cosa estoy seguro, no dan vuestras fuerzas. Yo lo voy a hacer. Ese fue Cristo. Y ahora viene el punto. ¿Y cómo entra la esposa de Cristo ahí? Entonces, ¿qué le toca a la esposa de Cristo? Si mi esposo, si mi amado va a hacer esa penitencia, si mi esposo va a sufrir así para redención del mundo y para conversión de los pecadores, pues allá voy yo con ella, allá voy yo con él. Entonces mi vida tiene que ser una vida de penitencia. Eso le encantaba a la doctora de Siena. Como el nombre oficial de ellas era Hermanas de la Penitencia, a ella le encantaba eso. Yo tengo que hacer penitencia. Hacer penitencia. Como tantas otras cosas que son verdaderos tesoros de nuestra iglesia, la penitencia está muy poco practicada y muy desacreditada en nuestro tiempo. Hay que pedirle a Dios que nos ilustre sobre cómo hacer penitencia, porque no falta doctrina sobre este tema. El punto más importante en esa doctrina es que lo que hace valiosa la penitencia es el volumen de amor. Tiene que tener algún sufrimiento, pero lo que hace valiosa la penitencia es el amor. O sea, no hay que contarlo en términos de qué tanto se destruye el cuerpo. Ahí tendréis paciencia conmigo, que yo cite tanto a Catalina, pero como es la persona, la autora que más he estudiado, entonces por eso la cito. Mire que ella tiene una expresión que me parece de las cosas más agresivas, más duras que haya leído yo en algún santo o santa. Ella dice, los que ponen todo su corazón en sufrir cuando hacen penitencia, y se les olvida por quién y por qué están sufriendo, son mártires, pero no mártires de Dios, sino mártires del diablo. Qué cosa tan horrible. ¿Por qué? Porque no es el volumen del sufrimiento lo que importa. El sufrimiento puede ser grande o puede ser pequeño. Puede ser muy grande como los dolores del cáncer de San Juan 23. O puede ser pequeño, como pequeñas mortificaciones y abstenciones de placeres lícitos que nosotros tengamos. Pero lo importante es que así sea muy pequeña, la privación, abstención o penitencia que hagamos, hay que revestirla de un inmenso amor. Un inmenso amor. Es decir, es por ti, Jesús. Entonces, no puede haber espiritualidad de esposa de Cristo si no es con participación de la penitencia. A unas personas más que a otras se les concede hacer penitencia en términos de volumen de sufrimiento. Pero a todos se nos invita y a todos se nos concede que crezcamos en el amor. Dicho por varios autores que saben mucho de estos temas, una forma privilegiada de penitencia es ofrecer aquello que uno no se ha propuesto.
Es decir, aquello que simplemente llega a mi vida. Por ejemplo, aquello que me contradice, aquello que me disgusta o me frustra. Esos pequeños sufrimientos, pero inesperados, ofrecidos prontamente con amor, son maneras de unirnos al espíritu penitencial, propio de quien acompaña el camino de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.